Bienvenidos de nuevo a otra historia en Historias de Familia Rota. Antes de empezar, cuéntenos, ¿desde qué parte del mundo nos están viendo? Ahora, vamos a sumergirnos en la historia de hoy. Hola, hoy voy a leerles la historia de Regina, que se titula así: Mis padres me obligaron a dejar Yale para pagar la universidad de mi hermano. Una chica no necesita un título prestigioso. Pero 10 años después, cuando él los llevó a la bancarrota, me exigieron $500,000. Les mostré los documentos que los hicieron palidecer. Bueno, allá vamos. Estoy sentada aquí en mi oficina de esquina, mirando los informes trimestrales de nuestra startup de serie D, y no puedo evitar pensar en lo diferente que podría haber sido mi vida. Mi nombre es Regina. Tengo 28 años y soy la directora financiera, CFO, de una empresa tecnológica que está a punto de alcanzar el estatus de unicornio. También soy dueña de una pequeña cadena de tiendas de antigüedades que me dejó mi abuela. Pero déjenme empezar desde el principio, porque esta historia es una locura. Crecí en lo que parecía una familia normal de clase media en Ohio. Mi padre trabajaba como gerente regional para una empresa de logística y mi madre era contadora a tiempo parcial en una clínica dental local. Tengo un hermano mayor, Ethan, que es 3 años mayor que yo. Desde fuera, probablemente parecíamos la típica familia suburbana, 2 hijos, una casa con hipoteca, cenas familiares los domingos. Pero siempre hubo una dinámica extraña en nuestra casa. Ethan era el niño de oro. No importaba que sus notas fueran mediocres en el mejor de los casos o que pasara la mayor parte del tiempo jugando a videojuegos y saliendo con sus amigos. Él era el hijo, y eso lo era todo para mis padres. Yo, solo era la hija que se suponía que debía ser bonita, ayudar a mamá en la cocina y, finalmente, casarse con alguien decente. Me dediqué de lleno a mis estudios, no para demostrarles nada. Simplemente, me encantaba aprender. Yo era esa chica empollona que realmente disfrutaba del cálculo y pasaba los recreos del almuerzo en la biblioteca. Para mi penúltimo año de secundaria, tenía un promedio de 4.0, era presidenta del equipo de debate y daba clases particulares de matemáticas a niños para ganar dinero extra. Mi consejero escolar me dijo que tenía una oportunidad real de entrar en la Ivy League. Ethan, mientras tanto, apenas aprobaba con C y de los chicos maduran más tarde, decía mi madre. Solo necesita encontrar su pasión, añadía mi padre. Mis padres le contrataron tutores caros para el SAT, pagaron cursos de preparación para los exámenes e incluso le consiguieron un consultor educativo, básicamente alguien que le escribiera los ensayos para la universidad. A mí nunca me ofrecieron nada de eso. Cuando pregunté por la preparación para el SAT, mi padre dijo que yo era lo suficientemente inteligente como para resolverlo por mi cuenta. Y así lo hice. Estudié como una loca, hice exámenes de práctica todos los fines de semana y vi vídeos de preparación gratuitos en línea. Cuando las cartas de aceptación comenzaron a llegar durante mi último año, no podía creerlo. Yale, beca completa, ayuda financiera basada en la necesidad, además de becas por mérito. El paquete completo cubriría la matrícula, el alojamiento, la comida e incluso los libros de texto. Todo lo que tenía que hacer era mantener mis notas y trabajar 10 horas a la semana en la biblioteca. Recuerdo bajar corriendo las escaleras con la carta, tan emocionada que apenas podía respirar. Mi madre estaba en la cocina preparando la cena. Miró la carta, esbozó una pequeña sonrisa tensa y dijo que hablaríamos de ello cuando papá llegara a casa. Esa debería haber sido mi primera advertencia. La conversación no ocurrió esa noche, ni la siguiente. Mis padres seguían posponiéndola, diciendo que necesitábamos discutirlo en familia cuando todos tuvieran tiempo. Mientras tanto, las cartas de rechazo de Ethan seguían llegando. Todas y cada una de las universidades lo rechazaron, incluso las estatales a las que se había presentado como opción segura. Mis padres estaban desesperados, haciendo llamadas telefónicas, tratando de averiguar qué había salido mal. Finalmente, aproximadamente una semana antes de que se suponía que me fuera a New Haven, anunciaron que tendríamos una cena familiar especial. Mamá hizo estofado. Papá abrió una botella de vino. Pensé que finalmente iban a celebrar mi logro. Estaba muy equivocada. Después de la cena, papá se aclaró la garganta y comenzó a hablar sobre la responsabilidad familiar y hacer sacrificios los unos por los otros. Luego soltó la bomba. Regina, necesitamos que rechaces la oferta de Yale, dijo,
como si me estuviera pidiendo que le pasara la sal. Me reí. Al principio, de hecho, pensé que estaba bromeando, pero su rostro se mantuvo serio. Necesitamos concentrar los recursos de nuestra familia en que Ethan entre en la universidad, continuó. Él lo necesita más que tú. Puedes ir a un colegio comunitario durante un par de años y luego transferirte a algún lugar local. Mi madre intervino. Una chica no necesita un título prestigioso, cariño. Eres inteligente. Te irá bien en cualquier parte. Pero Ethan necesita todas las ventajas que pueda conseguir. Me quedé allí, atónita. Querían que renunciara a una beca completa en Yale, no para transferírsela a Ethan, porque así no funcionan las admisiones universitarias, sino simplemente para desecharla para que pudieran gastar más dinero intentando comprarle un puesto en alguna universidad privada que lo aceptara. Están locos, logré decir finalmente. La cara de mi padre se puso roja. Cuida tu tono, señorita. Somos tus padres y sabemos qué es lo mejor para esta familia. ¿Qué es lo mejor para esta familia o qué es lo mejor para Ethan? No seas egoísta, dijo mi madre. Tu hermano necesita nuestro apoyo ahora mismo. Él ha tenido su apoyo toda su vida. Pagaron por sus tutores, su preparación para los exámenes, todo. Yo trabajé para esto por mi cuenta, y ahora quieren que simplemente lo abandone. La discusión se intensificó rápidamente. Papá comenzó a gritar sobre hijas ingratas y cómo habían malgastado el dinero enviándome a una buena escuela secundaria. Mamá lloró y dijo que estaba destrozando a la familia. Ethan simplemente se quedó allí, sonriendo con aire de suficiencia, como si supiera que ya había ganado. Finalmente, papá se levantó y me dio un ultimátum. O rechazas esa oferta para el lunes, o haces las maletas y te largas de esta casa. Fui a mi habitación y lloré durante horas. Luego llamé a mi abuela, la madre de mi padre, que vivía a 1 hora de distancia. La abuela Ruth siempre había sido diferente del resto de la familia. Era aguda, independiente y dirigía su propio negocio de antigüedades desde que el abuelo murió hacía 15 años. Me escuchó sollozar durante toda la historia y luego dijo 5 palabras que lo cambiaron todo: haz las maletas. Ven aquí. Me fui a la mañana siguiente, mientras todos dormían. Simplemente metí mi ropa en bolsas de basura, agarré mi portátil y documentos importantes, y conduje hasta la casa de la abuela en mi viejo Honda Civic. La abuela Ruth me esperaba en el porche con café y tostadas. No dijo mucho, solo me abrazó y me mostró la habitación de invitados. Durante los días siguientes, me ayudó a trazar un plan. Yale estaba descartado. Había perdido el plazo para confirmar la matrícula mientras mis padres jugaban su juego enfermo. Pero el colegio comunitario local todavía aceptaba solicitudes. No es Yale, dijo la abuela, pero es un comienzo. Ya te transferirás a un lugar mejor cuando puedas. Me ayudó a encontrar un pequeño apartamento tipo estudio cerca del campus, pagó el depósito de seguridad y el primer mes de alquiler. Conseguí un trabajo en una cafetería, trabajando noches y fines de semana, además de dar clases particulares a través del centro de aprendizaje de la universidad. La paga era una miseria, pero me las arreglé. Esos años en el colegio comunitario fueron brutales. Iba a clase toda la mañana, daba clases particulares por la tarde y luego trabajaba en la cafetería hasta las 2 de la madrugada. Dormía quizás 4 horas por noche. Mi dieta consistía principalmente en sobras de la cafetería y ramen instantáneo, pero mantuve mis notas perfectas. Tenía que hacerlo si quería transferirme a un lugar decente. Mis padres intentaron llamar algunas veces en esos primeros meses, dejaron mensajes de voz sobre lo dramática que estaba siendo, que debería volver a casa y disculparme. Nunca devolví la llamada. Ethan me envió un mensaje de texto una vez, llamándome bastarda por abandonar a la familia. Bloqueé su número. La única familia que tenía era la abuela Ruth. Me invitaba a cenar los domingos, siempre enviándome a casa con sobras para toda la semana. Me metía billetes de $20 en los libros de texto cuando no estaba mirando. Cuando mi coche se estropeó, pagó las reparaciones y no me dejó devolvérselo. La familia se cuida entre sí, decía. La verdadera familia. De todos modos, después de 1 año y medio en el colegio comunitario, solicité la transferencia a la Universidad Estatal de Ohio. Entré con una beca parcial. No era la Ivy League,
pero era una universidad de verdad con un sólido programa de negocios. Me mudé a Columbus, conseguí un trabajo en la biblioteca y añadí un trabajo de fin de semana como anfitriona en un restaurante. Todavía apenas dormía, todavía vivía de ramen, pero estaba progresando. Durante este tiempo, la abuela me mantenía al día sobre mis padres y Ethan. Habían conseguido meterlo en alguna universidad privada en Pensilvania, no prestigiosa, pero cara. Sacaron enormes préstamos Parent Plus, refinanciaron la casa e incluso tocaron sus fondos de jubilación. Ethan pudo especializarse en negocios en una escuela que aceptaba básicamente a cualquiera que pudiera pagar. A los 2 años de su experiencia universitaria, Ethan fue expulsado. La libertad condicional académica se convirtió en expulsión académica. Además, hubo un problema disciplinario relacionado con vandalismo en una casa de fraternidad. Mis padres intentaron apelar, contrataron a un abogado, pero la escuela no cedió. Se apresuraron a buscarle otra escuela, encontraron un lugar en Florida que lo aceptaría como estudiante transferido. Duró un semestre antes de abandonar, se mudó de nuevo a casa y pasaba los días jugando al póker en línea y a videojuegos. Mis padres siguieron permitiéndoselo todo, pagando sus gastos, poniendo excusas sobre cómo solo necesitaba tiempo para encontrarse a sí mismo. Me gradué de la Universidad Estatal de Ohio summa cum laude con un título en finanzas y fui reclutada por una firma de consultoría en Columbus. El salario no era increíble, pero era dinero estable, más de lo que había tenido en mi vida. Me mudé a un apartamento decente, compré muebles de verdad en lugar de cajas de leche y empecé a ahorrar cada céntimo que podía. Mi empleador ofrecía ayuda para la matrícula de posgrados, así que empecé a solicitar programas de MBA. Entré en Case Western Reserve con una beca parcial. Durante 2 años, trabajé a tiempo completo y fui a la escuela por la noche. Fue agotador, pero nada comparado con aquellos días del colegio comunitario. La abuela Ruth estaba muy orgullosa. Vino a mi graduación del MBA, tomó unas 100 fotos y me invitó a cenar en el restaurante más elegante de Cleveland. Durante el postre, se puso seria. Regina, necesito decirte algo, dijo. Estoy actualizando mi testamento y quiero que sepas lo que hay en él. Intenté protestar. Solo tenía 77 años y estaba sana como una roca, pero me hizo un gesto para que no insistiera. Lo he pensado mucho, continuó. Tus padres, lo que te hicieron, es imperdonable. Eligieron favoritos, y eligieron mal. Todo lo que tengo, la casa, mis inversiones, el negocio de antigüedades, todo va a ser para ti. Empecé a llorar allí mismo en el restaurante. No por el dinero, sino porque alguien de mi familia realmente me eligió a mí. ¿Y qué hay de papá?, pregunté. ¿Es tu hijo? El rostro de la abuela se endureció. Él tomó su decisión. Eligió sacrificar a un hijo por otro. No se merece ni una maldita cosa de mí. Cumplió su palabra. Hace 5 años, hizo que su abogado redactara el testamento. Incluso añadió algo llamado codicilo justo un mes antes de morir, confirmando sus deseos y declarando específicamente que mis padres estaban siendo desheredados por su tratamiento hacia mí. La abuela Ruth se fue en paz mientras dormía. Tenía 82 años. Estaba devastada. Era la única familia real que había tenido en la última década. El funeral fue increíblemente incómodo. Mis padres aparecieron, por supuesto, junto con Ethan. Actuaron como familiares afligidos, pero podía verlos mirándome, probablemente calculando lo que pensaban que era su parte de la herencia. La lectura estaba programada para la semana siguiente en la oficina del abogado. El señor Peterson, el abogado de la abuela, había enviado copias a todos de antemano, pero al parecer mis padres no se habían molestado en leer las suyas. Nunca olvidaré la expresión de sus caras cuando el señor Peterson leyó el testamento en voz alta. La casa, valorada en unos $800.000. La cartera de inversiones, aproximadamente $2 millones. El negocio de antigüedades, rentable y en crecimiento, todo para mí. Luego vino el remate. A mi hijo, Robert, y a mi nuera, Patricia, les dejo la suma de $1 como recordatorio de cómo valoraron a su propia hija. Mi padre se levantó de un salto. «Esto es una mierda». No estaba en su sano juicio. Regina la manipuló. El señor Peterson, completamente imperturbable, sacó otro documento.
La señora Ruth Henderson anticipó esta reacción. Fue examinada por el Dr. Marcus Webb, un psiquiatra geriátrico, un mes antes de su muerte. Certificó que estaba en su sano juicio y era capaz de tomar decisiones legales. El codicilo de su testamento fue presenciado por 3 personas y notariado. Todo es completamente legal y vinculante. Leeré la sección pertinente. Se aclaró la garganta. Estoy en mi sano juicio de mente y cuerpo mientras escribo esto. Sé que mi hijo impugnará este testamento. Que conste que soy plenamente consciente de lo que estoy haciendo. Robert eligió abandonar a su hija, negarle una educación, amenazarla con dejarla sin hogar, todo para favorecer a su hijo, que no ha mostrado ni ambición ni gratitud. Él tomó su decisión. Ahora yo tomo la mía. Regina me cuidó, me visitó, me amó cuando mi propio hijo no se molestaba en hacerlo. Se merece todo lo que tengo para darle. Mi madre empezó a sollozar. ¿Cómo pudiste hacernos esto, Regina? Somos tus padres. Dejaron de ser mis padres el día que intentaron destruir mi futuro, dije y me fui. Intentaron impugnar el testamento, por supuesto. Contrataron a un abogado de pacotilla que presentó demandas sobre influencia indebida e incapacidad mental. El caso fue al Tribunal de Sucesiones, donde su abogado argumentó que yo había aislado a la abuela de la familia y la había envenenado contra ellos. El juez no se lo tragó. El señor Peterson presentó pruebas de que la abuela había estado dirigiendo activamente su negocio hasta la semana en que murió, que había tenido contacto regular con amigos y vecinos, y que el testamento había sido consistente durante 5 años. También presentó declaraciones juradas de personas que habían presenciado el comportamiento de mis padres hacia mí, incluido mi consejero de secundaria, que recordaba que se negaron a pagar mi preparación para el SAT mientras gastaban miles en ICEN. El juez desestimó su caso. Todo el proceso de sucesión duró unos 9 meses, pero finalmente, todo me fue transferido. Vendí la casa de la abuela, no podía soportar vivir allí sin ella, e invertí la mayor parte de las ganancias de forma conservadora. Tomé unos $300.000 y establecí un fondo de becas para mujeres jóvenes de familias de bajos ingresos que mostraran promesa académica. Lo configuré con una junta independiente y criterios claros y transparentes para que nadie pudiera acusarme de tener favoritismos. El negocio de antigüedades fue más complicado. No sabía nada de antigüedades, pero sí de negocios. Contraté a una gerente que había trabajado con la abuela durante años, alguien que conocía el inventario y los clientes. Luego modernicé las cosas, creé una tienda en línea, mejoré el sistema de gestión de inventario e incluso empecé a hacer marketing en Instagram para atraer a coleccionistas más jóvenes. En 18 meses, lo convertí en una pequeña cadena, 3 locales en Ohio, más la tienda en línea que envía a todo el país. La gerente se encarga de las operaciones diarias mientras yo manejo la estrategia financiera y los planes de expansión. En realidad, es bastante rentable. Resulta que hay buen dinero en las antigüedades si sabes lo que estás haciendo. Mi carrera corporativa también estaba despegando. Después de mi MBA, me uní a una startup tecnológica como analista financiero, ascendí a director financiero y luego fui fichada por otra startup que estaba creciendo rápidamente. Acababan de cerrar su ronda de financiación de serie de $60 millones y necesitaban un CFO que pudiera manejar un crecimiento rápido. A los 28 años, era más joven que la mayoría de los CFO, pero tenía las credenciales y el impulso. A la junta le gustó que hubiera construido algo de la nada, que entendiera lo que significaba empezar desde cero y luchar. Durante todo este éxito, la situación de mis padres se estaba desmoronando. ICEN había acumulado enormes deudas de juego. El póker en línea se convirtió en apuestas deportivas, luego en viajes a casinos, y después en préstamos de gente turbia que cobraba intereses desorbitados. También había agotado las tarjetas de crédito, sacado préstamos personales e incluso robado dinero de las cuentas de mis padres. Se estaban ahogando. La casa que habían refinanciado para pagar la educación de ICEN estaba embargada. Los fondos de jubilación habían desaparecido. Las tarjetas de crédito, al máximo. Tenían casi 60 años, sin ahorros y con montañas de deudas. Unos 6 meses después de iniciado el proceso de sucesión, incluso antes de que se liquidara la herencia, se pusieron en contacto conmigo. Mi madre llamó desde un número que no reconocí, llorando sobre cómo iban a perder la casa. Necesitamos $500.000, dijo.
Solo como un préstamo. Te lo devolveremos en un mes, lo prometo. El banco va a ejecutar la hipoteca si no. ¿De dónde sacarían $500.000 en un mes para devolvérmelos?, pregunté. Ya lo resolveremos. Somos familia, Regina. La familia se ayuda mutuamente. De hecho, me reí. ¿Familia? Como cuando me ayudaron intentando obligarme a renunciar a Yale. Como cuando me echaron por negarme a sacrificar mi futuro por Ethan. Eso fue diferente. Estábamos tratando de hacer lo mejor para Ethan. Siempre por Ethan. Bueno, ¿por qué no le pides el dinero a tu precioso hijo? No lo tiene. Sabes que no lo tiene. Tú te quedaste con todo lo de la abuela y nosotros no recibimos nada. Recibieron exactamente lo que se merecían, dije y colgué. Lo intentaron todo. Papá envió correos electrónicos amenazando con acciones legales, alegando que, como único hijo, Ethan tenía derechos sobre la herencia de la abuela. Su abogado, uno diferente esta vez, envió una carta exigiéndome que llegara a un acuerdo con ellos para evitar una demanda. Le reenvié todo al señor Peterson, quien respondió con una respuesta legal maravillosamente redactada que básicamente les decía que se fueran a paseo. Después de que perdieron el caso en los tribunales, las cosas empeoraron aún más para ellos. La casa fue embargada. Tuvieron que mudarse a un apartamento de mala muerte en las afueras de Dayton. Papá, que había sido gerente regional ganando un buen dinero, ya no encontraba trabajo en su campo. La discriminación por edad es real, así que aceptó un trabajo como guardia de seguridad nocturno en un almacén. Mamá trabaja como limpiadora en un edificio de oficinas. Básicamente, están empezando de nuevo a los 60, viviendo de sueldo en sueldo. Ethan huyó a Texas para escapar de sus acreedores. Lo último que supe es que trabajaba en negro en una empresa de mudanzas y dormía en el sofá de alguien. La gente a la que le debía dinero en Ohio no era del tipo con el que quieres meterte, así que no puede volver. A veces, conocidos mutuos me dicen que debería sentirme mal por ellos, que debería ayudarlos ya que ahora tengo tanto. Estas personas no entienden lo que fue tener 18 años y que tus padres te digan que tus sueños no importan porque solo eres una chica. No entienden lo que es trabajar hasta las 2 de la madrugada. En una cafetería grasienta, y luego levantarse a las 6 para ir a clase, funcionando sin dormir y con café barato, todo porque tu familia decidió que valías menos que tu hermano. No me siento mal por ellos. Tomaron sus decisiones. Apostaron todo al caballo equivocado y perdieron. Podrían haber tenido 2 hijos exitosos, pero decidieron que uno era prescindible. Ahora no tienen ninguno. El fondo de becas que creé ya ha ayudado a docenas de mujeres jóvenes a pagar la universidad. Chicas que me recuerdan a mí misma, inteligentes, motivadas, pero nacidas en familias que no valoran su potencial. Cada año leo sus solicitudes, sus ensayos sobre sus sueños y luchas, y pienso en lo diferente que podría haber sido mi vida si mis padres simplemente me hubieran amado tanto como amaban a mi hermano. Me va bien ahora. Realmente bien. La startup para la que trabajo probablemente saldrá a bolsa el próximo año, y mi participación accionaria valdrá varios millones. El negocio de antigüedades sigue creciendo. Estamos buscando locales en Pensilvania y Michigan. Tengo un bonito apartamento en el centro de Columbus, conduzco un Tesla y puedo permitirme viajar a donde quiera. ¿Pero la mejor parte? Lo hice todo sin ellos. Cada éxito, cada logro, cada dólar ganado, nada de eso es gracias a ellos. Todo es a pesar de ellos. El mes pasado, recibí un mensaje de Ethan en LinkedIn. Intentaba reconectar, hablando de que deberíamos dejar el pasado atrás, de que la familia es importante. Miré su perfil, básicamente vacío, solo dice que está buscando oportunidades. No respondí, pero sí noté que había visto mi perfil varias veces. Puede ver mi título, CFO en una exitosa empresa de tecnología. Puede ver mi educación, el título de la estatal de Ohio y el MBA que él nunca obtuvo. Puede ver todo lo que podría haber tenido si realmente hubiera trabajado por ello en lugar de esperar que se lo dieran en bandeja. Mis padres siguen en ese apartamento de mala muerte. Una amiga que todavía vive en Dayton me dijo que vio a mi madre en el supermercado, con aspecto cansado y envejecido, contando cupones cuidadosamente.
Parte de mí se pregunta si alguna vez piensan en aquella noche de hace 10 años, cuando me dieron un ultimátum durante una cena con estofado. ¿Se dan cuenta de que ese fue el momento en que perdieron a su hija? ¿Entienden que su favoritismo les costó todo? Lo dudo. La gente así nunca admite que se equivocó. Irán a sus tumbas creyendo que yo soy la egoísta, que los abandoné, que les robé lo que era legítimamente suyo. Nunca entenderán que ellos me abandonaron primero. La cuestión es que debería darles las gracias. Su crueldad me hizo fuerte. Su rechazo me enseñó a depender de mí misma. Su favoritismo me mostró en qué no convertirme. Si me hubieran apoyado, tal vez habría ido a Yale, habría conseguido un buen trabajo, habría vivido una vida cómoda. Pero nunca habría luchado tan duro como lo hice. Nunca habría apreciado cada pequeña victoria, cada dólar ahorrado, cada meta alcanzada. La abuela Ruth lo vio todo. Vio cómo destruían nuestra relación por el bien de su niño de oro, y se aseguró de que pagaran por ello, no por rencor, sino por justicia. Le dio su herencia al nieto que se la ganó, no al que la esperaba. A veces la gente me pregunta si alguna vez los perdonaré. La verdad es que no pienso en ellos lo suficiente como para perdonarlos. Son solo personas que solían estar en mi vida, como viejos compañeros de clase cuyos nombres he olvidado. Lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia, y ahora soy completamente indiferente a ellos. Mi vida está completa sin ellos. Tengo amigos que se convirtieron en mi familia elegida. Tengo mentores de la escuela de negocios que todavía me guían. Tengo colegas que me respetan por mis habilidades, no por mi género. Tengo a las becarias que me envían cartas sobre sus éxitos, sus graduaciones, sus primeros trabajos. Estas son mis personas ahora. El fondo de becas no sobrevivirá a todos. Mucho después de que mis padres se hayan ido, mucho después de que yo me haya ido, habrá mujeres jóvenes yendo a la universidad gracias a lo que la abuela Ruth y yo construimos de las cenizas de su favoritismo. Ese es un legado que vale la pena tener. Así que esa es mi historia. La chica que se suponía que debía renunciar a Yale por su hermano vago es ahora una CFO y empresaria que vale millones. Los padres que dijeron que una chica no necesita una educación prestigiosa están trabajando en empleos de salario mínimo a sus 60 años. El hermano que se suponía que sería el éxito de la familia se esconde de los acreedores en otro estado. Karma, justicia, no sé cómo llamarlo. Todo lo que sé es que gané. No porque obtuve el dinero o el éxito, sino porque les demostré que estaban equivocados. Demostré que yo importaba. Demostré que invertir en mí habría sido lo más inteligente que jamás hicieron. Su pérdida, mi ganancia. Y duermo perfectamente bien por la noche. Gracias por acompañarme en esta aventura. Si te sentiste parte de esta historia, suscríbete para que sigamos creciendo juntos. Recuerda que cada paso cuenta en tu propio viaje. Nos vemos en la próxima parada.